La doctora Florencia Jiménez, voy a estar tratando de la clase de la semana respecto a la rinoplastia bajo la tutoría de la doctora Sandra Tos. En esta clase vamos a estar centrándonos en lo que sería la rinoplastia primaria. La rinoplastia primaria persigue en la mayoría de los casos cuatro objetivos que son fundamentales, que son respecto a la punta nasal, aumentar su proyección, producir un efecto de rotación sobre la misma, reducir el volumen y definir sus contornos, especialmente en el área de la suprapunta. Respecto a las técnicas, el primer paso en una rinoplastia es el abordaje, ¿verdad? El abordaje nos permite exponer el marco osteocartilaginoso de la pirámide nasal a través de varias incisiones y planos de disección. Los dos tipos más importantes de abordaje son la técnica abierta y la técnica cerrada, las cuales tienen sus ventajas y desventajas. Como ventaja en la técnica abierta, nos permite tener una mejor visión de todo lo que es el marco osteocartilaginoso de la pirámide nasal y eso hace que sea mucho más fácil el manejo quirúrgico. La rinoplastia abierta tiene una incisión cutánea a nivel de la columela y la rinoplastia cerrada no tiene incisión cutánea y la principal ventaja es esa, ¿verdad? Que no queda el paciente con una cicatriz por una incisión externa. La elección entre uno u otro tipo de abordaje depende del conocimiento y de la experiencia que tenga el cirujano, así como de las características del paciente. Pero estos abordajes son complementarios. En uno u otro tipo de abordaje tenemos varias incisiones para realizar, para poder lograr el objetivo, ¿verdad?, de la rinoplastia y poder acceder a las estructuras anatómicas de la pirámide nasal. La primera de ellas es una incisión hemitransfixiante y transfixiante, que sería realizar una incisión sobre el borde caudal del cartílago cuadrangular del septo. Esta incisión de hecho suele ser la utilizada en la septoplastia clásica y se puede hacer unilateralmente, que sería la hemitransfixiante, o se puede realizar también de forma bilateral, que sería la transfixiante, que es justamente la imagen, la primera imagen en la que se ve una incisión transfixiante en la que se incide a ambos lados de la mucosa nasal. La longitud depende de las estructuras objetivo a abordar. Puede ir desde el ángulo septal anterior a la espina nasal anterior. Lo que nos permite esta incisión es abordar todo lo que sería el septo nasal y realizar los túneles, los clásicos túneles de Cottel superior e inferior, para trabajar mejor a nivel del tabique nasal, para obtener sobre todo injertos cartilaginosos que podríamos usar posteriormente en la definición de la punta. La segunda de ellas es la incisión marginal. Esta incisión se realiza sobre el margen caudal del cartílago alar inferior o lateral inferior y suele ser recomendable realizar esta incisión a nivel del borde caudal de la crura medial y de la crura lateral y después unirlas para que sea mucho más certera la incisión que realizamos y no sea muy compleja, porque la localización de los cartílagos suele ser un poco compleja, entonces lo que se recomienda es hacer primero la incisión a nivel del borde caudal de la crura lateral y luego de la medial y unirlas. Tenemos la incisión columelar que se realiza a nivel de la columela. Es
una incisión que lo que hace es unir las dos incisiones marginales por delante. Esta incisión se realiza únicamente en la rinoplastia abierta y tiene una forma de V invertida. Habitualmente se realiza en la zona más estrecha de la columela para limitar la superficie de la cicatriz. En segundo lugar tenemos a la incisión intercartilaginosa. La incisión intercartilaginosa, que sería la número 1 en la imagen del medio, es una incisión que se realiza entre el borde cefálico de la crura lateral del cartílago alar inferior y el borde caudal del cartílago lateral superior en el área de scroll. Esta incisión permite que tengamos un acceso al dorso directamente pero sin alterar la punta nasal. Después tenemos la incisión intracartilaginosa, que sería una incisión que se realiza sobre la crura lateral, que sería la número 2 en la imagen del medio, unos milímetros caudalmente al borde cefálico. El objetivo de esta incisión es la resección de la porción cefálica de la crura lateral y permite, asimismo como la intercartilaginosa, un acceso directo al dorso. Y por último tenemos la incisión de delivery. En esta incisión es una incisión que está compuesta por la incisión intercartilaginosa, por la incisión transfixiante y por la incisión marginal, y permite el acceso al dorso nasal y el manejo de la punta, y se realiza en la rinoplastia de abordaje cerrado y la columela queda íntegra. Vamos a referirnos a los gestos que tener sobre la punta nasal para su mayor definición. Antes de eso me gustaría mencionar que el abordaje al septo a partir de una incisión transfixiante o hemitransfixiante nos permite trabajar sobre el tabique nasal y obtener a partir de ahí injertos cartilaginosos, que son una pieza fundamental para la reconstrucción en cualquier rinoplastia. A partir de estos injertos se pueden realizar de otros injertos columelares, se puede reconstruir el tercio medio nasal a partir de los Spreyer graft, por ejemplo, o nos pueden servir también para la definición de la punta. El uso de este cartílago septal autólogo es la mejor opción. ¿Por qué? Porque está en la misma zona quirúrgica en la que estamos trabajando luego. Entonces su extracción evita otras incisiones. También permite corregir esas desviaciones del tabique asociadas en la mayoría de los casos y tiene un tamaño y una forma apropiados. Por sus características, también el borde cefálico de las cruras laterales, que es de lo que vamos a estar hablando ahora mismo, suele ser muy útil para estos injertos y para mejorar la definición de la punta nasal. A partir del cap graft, infralobal graft o con el camuflaje a nivel del radix. La cirugía de la punta nasal, primeramente vamos a hablar de las cruras laterales. Una vez que se disecan los cartílagos y se exponen, lo que se hace es resecar la superficie cefálica de la crura en todo el eje cráneo-caudal, respetando siempre que quede un grosor del cartílago de por lo menos 5 a 7 milímetros. Hay que evitar que la resección sea excesiva. ¿Por qué? Porque eso nos va a debilitar la válvula nasal y a mediano y largo plazo puede tener complicaciones como una retracción alar o una punta pinzada. Otro detalle a tener en cuenta es que la incisión del cartílago que vamos a resecar, la porción que vamos a resecar de las cruras laterales, no tiene que ser una incisión recta. Tiene que comenzar donde se crean los nuevos domos y seguir una línea paralela al borde caudal del cartílago alar. O sea, debe salir más o menos de esa forma fusiforme. No tiene que ser una incisión recta. Ahora bien, siguiendo con la cirugía de la punta nasal, tenemos los gestos que realizamos sobre los domos.
Estas técnicas se utilizan para darle mayor definición y un aspecto más estético a lo que sería la punta. Es una combinación de puntos colchoneros, que sería la imagen de la izquierda, y puntos cefálicos domales, que sería la imagen de la derecha. El punto colchonero, lo que se hace con esta técnica es apretar el segmento domal con una pinza y pasar un punto colchonero de medial a lateral. La sutura tiene que localizarse cerca del borde cefálico para evitar un pinzamiento excesivo de los cartílagos alares, porque si eso sucede puede comprometer el borde caudal. Los puntos de entrada y de salida del borde caudal deben estar más alejados entre sí que los puntos del borde cefálico. Y los puntos cefálicos hemitransdomales, que son los que se visualizan en la imagen de la derecha. La técnica consiste en realizar 2 o 3 puntos simples en los bordes cefálicos de la crura medial y la crura lateral, a una distancia de 1, 3 y 5 milímetros del domo. El punto más cercano al domo tiene que estar más apretado en comparación con los otros, y el que está más alejado tiene que estar mucho menos apretado. Con la cirugía de la punta nasal, ahora tenemos varias técnicas que lo que hacen es darnos cambios en la rotación y la proyección de la punta nasal. En primer lugar tenemos el robo de crura lateral, que sería la imagen superior. Es literalmente tomar una porción de la crura lateral y transferirla a la crura medial, creando un nuevo domo en la crura lateral. Entonces, la crura lateral es acortada y la crura medial es elongada. Ese acortamiento de la crura lateral genera un aumento de la rotación y una disminución de la proyección. Se dice que el robo de 1 milímetro de crura lateral genera una rotación de aproximadamente 8.7 grados. Los primeros milímetros que se roban son los que generan más rotación y los siguientes milímetros causan menos rotación. En segundo lugar tenemos el robo de crura medial, que se realiza básicamente de la misma forma que el robo de la crura lateral, pero a la inversa. Este produce un aumento de la rotación, una disminución de la rotación y un aumento de la proyección. Sería básicamente lo inverso al robo de la crura lateral que habíamos visto inicialmente. Después tenemos los injertos septales. Los injertos septales también nos sirven para la proyección y la rotación de la punta nasal, que se puede realizar con la fijación de los domos a un injerto de cartílago fijado al septo. Este injerto puede ser de extensión, puede ser un teotrast. La técnica del teotrast es esta que se ve en la imagen. Es un injerto generalmente triangular que se fija a un lado del septo. La posición del vértice de este triángulo, que es donde se va a fijar los domos, es lo que determina qué tan proyectada y qué tan rotada va a quedar la punta nasal. En el caso de las narices femeninas se habla de que la fijación del injerto tiene que ser con un ángulo de 80 grados respecto a una línea tangencial que pasa paralela al dorso nasal, y en los hombres el ángulo tiene que ser menor. Pero nunca tiene que ser este ángulo menor de 70 ni mayor de 90 grados. Este cartílago, o sea, este injerto, se fija a un lado del septo
Y esta fijación va a producir una pequeña lateralización hacia el lado en donde se fija. Entonces tenemos que tener bien en cuenta y analizar bien el lado en el que se va a fijar este injerto. Podría servirnos, por ejemplo, em, la colocación del injerto del lado para fijar y compensar la desviación del septo. Por ejemplo, si nuestro septo está desviado hacia la izquierda, podríamos fijar el injerto hacia la derecha para compensar ese desvío previo que tiene nuestro paciente. Entonces hay que tener en cuenta esos dos factores, que lateraliza mínimamente la punta hacia el lado en el que se coloca y también que puede disminuir levemente el calibre de la válvula nasal en el lado en donde se coloca. Entonces, clásicamente hay que evitar poner el teotras, el injerto septal, del lado que ya está algo previamente desviado para evitar que afecte la respiración. Otra opción es el punto de ecualización domal, ¿verdad? Una vez que se fija este teotras, se pueden hacer puntos con problema por debajo de los nuevos domos, entrando también por la crura lateral y saliendo por la medial, para hacer una figura 8 detrás del teotras. Es una forma también de fijar el teotras. Después tenemos la superposición overlap de cruras mediales. En algunos casos las cruras mediales son muy largas o están alargadas por un robo de crura lateral que hicimos previamente. Y eso eh, puede desencadenar un tipo de deformidad que se llama columela colgante. Entonces, lo que se puede hacer en esos casos es cortar las cruras mediales y superponer los extremos seccionados, que es la imagen más inferior. El corte se hace en la zona en la que más cuelgan o protruyen las cruras, ¿verdad? Las cruras mediales. Se debe disecar la piel por debajo del lomo y se desliza la parte superior de la incisión sobre la parte inferior de la incisión y se fija con puntos. Respecto a la cirugía del dorso nasal, o sea, los gestos que tener sobre el dorso nasal, em, es uno de los grandes desafíos todavía en la rinoplastia. La pirámide nasal hay que tener en cuenta que está formada por una bóveda ósea y una bóveda cartilaginosa. El tercio superior es óseo y prácticamente los dos tercios inferiores, el tercio medio y el tercio inferior, em, son parte de la bóveda cartilaginosa. Lo que se busca remodelar es tanto la bóveda ósea como la cartilaginosa para lograr un dorso que sea recto, bien definido y con un perfil que cumpla con los objetivos estéticos. También son un medio para reducir las laterorrinias, eliminar gibas osteocartilaginosas o bien reducir o ensanchar el dorso nasal. Hay múltiples tipos de rinoplastias, pero dos son las técnicas principales para el manejo del dorso. Ahí tenemos en primer lugar a la rinoplastia estructural y en segundo lugar a la rinoplastia de preservación. La rinoplastia estructural, en esta se altera la unión de la bóveda ósea con la bóveda cartilaginosa y eso permite la reconstrucción del tercio medio nasal. Por otra parte, la rinoplastia de preservación, aquí no se manipula la unión bóveda ósea con bóveda cartilaginosa, entonces no se reconstruye el tercio medio nasal. La rinoplastia de preservación se suele usar en pacientes que tienen ya unas líneas estéticas bien definidas de manera natural
Y esta técnica permite disminuir la altura del dorso con la resección de una porción del cartílago septal y en ocasiones también de la lámina perpendicular del etmoides. O sea, la forma de modificar la altura del dorso en la rinoplastia de preservación es por gestos sobre el cartílago septal o bien la lámina perpendicular del etmoides. Tenemos a la gibectomía, que es básicamente resecar el exceso de la bóveda osteocartilaginosa y permitir así un perfil recto. Em, Hay múltiples técnicas para esta resección. Clásicamente lo que se hacía era con un osteótomo afilado, se colocaba horizontalmente sobre el borde caudal de la jiba y se iba resecando la totalidad de la jiba osteocartilaginosa en un bloque. También se podría hacer esta técnica con un bisturí y posteriormente retirar la jiba ósea con un osteótomo o con una tijera. Hoy en día han aparecido nuevas formas de realizar esta técnica de forma más conservadora, por ejemplo, con el bisturí piezoeléctrico, que permite hacer rinomodelación y retira de forma progresiva el bony cap y el componente óseo de la jiba y deja solamente el componente cartilaginoso. Y una vez separado el septo de los cartílagos laterales superiores, el componente cartilaginoso también se puede resecar. Otro instrumento que es muy útil es la fresa de diamante, que permite retirar también como el bisturí piezoeléctrico se retira el bony cap y el componente óseo de la jiba antes de realizar las regularizaciones del dorso nasal. El reto en esta maniobra es resecar completamente la jiba, logrando un perfil lo más recto posible y alterando lo menos posible la unión condro-ósea para evitar irregularidades. Estas técnicas estructurales, como lo que hacen es destruir la unión condro-ósea, generan lo que se conoce como cielo abierto y es necesario reconstruir para evitar resultados estéticos no satisfactorios, que es de lo que después vamos a estar hablando, las técnicas de reconstrucción, para reconstruir ese cielo abierto. Otro gesto que podemos tener sobre el dorso en la rinoplastia estructural son las osteotomías o las ostectomías, que lo que hacen es básicamente fracturar los huesos propios nasales y la apófisis ascendente del maxilar para remodelar la bóveda ósea o el tercio superior nasal. Con eso se puede reconstruir el cielo abierto después de una gibectomía, se puede afinar la pirámide nasal, se pueden corregir laterorrimias y se puede también descender el dorso. Clásicamente se hacen con osteótomos. Muchos hoy también utilizan el bisturí piezoeléctrico que permite cortar el hueso de una forma mucho más selectiva y precisa. Es más respetuoso también con el tejido blando de alrededor, pero requiere una disección más amplia de los huesos propios nasales para lograr un manejo adecuado. Hay varios tipos de osteotomías, como se puede ver en la imagen de la izquierda. Tenemos la osteotomía medial, la medial oblicua, la transversa, la lateral, la intermedia. La elección entre una y otra tiene que ser de forma individualizada, dependiendo de la anatomía de cada paciente y de la experiencia del cirujano. Em, la osteotomía lateral se inicia habitualmente en la porción lateral de la pirámide nasal. Esta osteotomía puede tener varias direcciones, que es lo que se muestra en la imagen de la derecha. Puede tener una dirección low-low, puede tener una low-high o una high-low-high, dependiendo de la altura del punto de partida y de la altura del punto final. En la apertura piriforme
se recomienda preservar el triángulo de Webster, que es una porción de la apófisis ascendente del maxilar que a nivel de la apertura piriforme coincide con la inserción de la cabeza del hueso turbinal o de cornete inferior, porque la medialización o el daño de esta área, que es el triángulo de Webster, puede medializar la cabeza del cornete inferior y provocar una insuficiencia valvular interna. ¿Cuándo se realizan las osteotomías? Pueden realizarse en varios momentos de la rinoplastia. Pero una vez teniendo ya clara la anatomía del paciente, podemos elegir retirar primero el bony cap y el componente óseo de la jiba y luego hacer la osteotomía, que es lo que se recomienda. Y en segundo lugar tenemos las ostectomías, que son resecciones parciales de los huesos propios nasales o del hueso maxilar, que también se pueden hacer con escoplo, con sierra, con bisturí pisoeléctrico. Había mencionado la realización de un gesto sobre la giga osteocartilaginosa al abrir la bóveda. Al realizar la gigectomía, se separan los cartílagos alares, perdón, los cartílagos laterales superiores y el cartílago cuadrangular del septo. Entonces puede quedar un techo abierto cartilaginoso, que es lo que hay que reconstruir, y estas son las dos técnicas para su reconstrucción. Tenemos en primer lugar el spreader graft y en segundo lugar el spreader flaps. El spreader graft son injertos espaciadores en forma de tiritas de cartílago que se colocan a lo largo de la nueva unión entre el borde superior de los cartílagos alares superiores y el cartílago cuadrangular septal. Estos injertos aumentan el ángulo de la válvula nasal interna, entonces también mejoran la respiración. Y en segundo lugar tenemos a los spreader flaps, que son una variación de la técnica descrita variamente, que se realiza doblando el cartílago lateral superior sobre sí mismo y suturándolos al borde superior del cartílago cuadrangular septal. Su uso es más limitado porque tiene que estar bien indicado, por ejemplo, en dorsos muy rectos y también en gibectomías amplias, porque tenemos que tener un suficiente borde superior para poder plegar. La reconstrucción del techo abierto cartilaginoso mediante una u otra técnica tiene un objetivo funcional y estético. Funcional, ¿por qué? Porque evita disminuir el ángulo de la válvula nasal interna y evita entonces una insuficiencia respiratoria nasal. Y un objetivo estético porque también evita la deformidad en V invertida del dorso nasal, logrando un dorso uniforme y unas líneas estéticas dorsales correctas. Ahora bien, pasando a hablar de la cirugía del dorso mediante una técnica de rinoplastia de preservación. Cuando se planifica esta técnica, eh, por lo general es en pacientes en los que las líneas estéticas dorsales ya son bonitas. Esta técnica permite la preservación de la bóveda osteocartilaginosa del área acá y conseguir resultados más naturales. La rinoplastia de preservación consiste en disminuir la altura del dorso mediante la resección de una porción, ya sea superior, media o inferior, del cartílago septal y en ciertas ocasiones de la lámina perpendicular del etmoides. En primer lugar tenemos la modificación de la válvula cartilaginosa, que es la técnica que más se utiliza. Es ideal para corregir pequeñas jivas cuando no se quiere reducir la altura del dorso nasal de forma significativa y consiste en los siguientes pasos. Primero, la resección progresiva y ostectomía del bony cap para convertir el dorso óseo en dorso cartilaginoso. El afeitado de los hombros de los cartílagos alares
laterales superiores y o el septum dorsal, pero sin abrir la mucosa. Las osteotomías o rinoscultura para estrechar o esculpir la pirámide ósea y el cierre del defecto cartilaginoso sobre la mucosa y moldear los cartílagos laterales superiores. En lugar, dentro de la rinoplastia de preservación tenemos la disminución de la proyección del dorso cartilaginoso mediante la resección de tiras septales. Cuando se requiere una mayor reducción de la giba cartilaginosa, es necesario bajar la altura del dorso con una resección de una parte del septo nasal. Esta resección puede ser de una porción dorsal del septo, que sería la imagen A, high strip, una porción media del septo o una porción inferior del septo. ¿Para qué? Para transformar un dorso convexo en un dorso recto o bien cóncavo. En tercer lugar tenemos la disminución de la proyección del dorso óseo. Aquí tenemos dos formas, la push down y la let down. La push down consiste en realizar osteotomías laterales, transversas y de radix. ¿Para qué? Para impactar la pirámide nasal por dentro del macizo facial con la luxación medial o infractor de las apófisis ascendentes del maxilar. Esa es la push down, que sería la imagen superior. Y la let down consiste en realizar la osteotomía lateral resecando el triángulo de la apófisis ascendente del maxilar bilateral para conseguir el descenso de la pirámide nasal y permitir que la pirámide se apoye sobre la línea lateral de la ostectomía. Tenemos la técnica push down cartilaginoso o técnica de spar roof de Ishida Ferreira. Esta técnica consiste en convertir una giba osteocartilaginosa en una giba exclusivamente cartilaginosa mediante la ostectomía de los huesos propios y resección del bony cap. Una vez que se reseca el bony cap, hay que seccionar la unión de los cartílagos laterales superiores a la altura piriforme y a los huesos propios. Esta técnica tiene la ventaja de que al eliminar la necesidad de realizar una osteotomía del radix, se disminuye el riesgo de descenso excesivo del nación que hay en otras técnicas de impactación. Podemos ver ahí en la imagen de la derecha la técnica, la separación de los cartílagos laterales, de los huesos propios, del hueso maxilar, la apertura piriforme para conseguir la liberación, el descenso y el aplanamiento de la pirámide nasal. En las técnicas de impactación, casi siempre hay un mínimo descenso del nación, pero justamente la técnica de Ishida Ferreira evita el riesgo de ese descenso excesivo, porque lo que se realiza son las osteotomías clásicas, laterales y transversas. La técnica de resección septal subdorsal o de tira superior, que consiste en realizar los túneles superiores supericóndricos de forma bilateral y realizar un corte en el septo justo por debajo de la unión con los cartílagos laterales superiores. Se saca esa porción de una tirita septal y eso permite que descienda el dorso nasal. En algunos casos también hace falta resecar un fragmento de la lámina perpendicular del etmoides para que desciendan los huesos propios nasales después de la osteotomía. Y una vez descendido el dorso cartilaginoso a un nivel que deseamos, se debe suturar eso al septo con al menos 3 puntos para evitar una recidiva de la giba en el postoperatorio.
Como tenemos a la técnica de tira inferior y colgajo cuadrangular de Cottle o Simplified Preservation Quick Rhinoplasty de Finocchi, que consiste en resecar una tira del cartílago septal inferior triangular de base posterior, hacer una incisión vertical a nivel del punto más alto de la jiba, que serían las líneas intermitentes que están marcadas ahí en A en el dibujo, y resecar una parte del triángulo septal subdorsal cefálico de base posterior en la porción de la jiba ósea que es la que se desea descender. Entonces así se puede rotar el septo hacia adelante, desciende la jiba y desciende el dorso. Finalmente se hacen osteotomías laterales, transversas y de radix para descender el dorso óseo, que sería el push down, y las ostectomías laterales si se planifica un let down. Bueno, entonces, respecto a las rinoplastias y a las técnicas de preservación, estas se utilizan cuando las líneas estéticas ya son bonitas, cuando existe una mínima jiba. La técnica más sencilla es el afeitado de los hombros o del dorso cartilaginoso. En los pacientes con un radix bajo, si no queremos modificar la posición del nación, se puede usar la técnica de Ciudad Ferreira. Para jibas moderadas o grandes, podría ser una opción la técnica de push down con high strip. Y para jibas moderadas o grandes, en pacientes con dismorfias septales, se recomienda la técnica de Finocchi. La rinoplastia es una técnica compleja que abarca una cirugía de la pirámide nasal, tanto a nivel funcional como estético. Entonces es imprescindible el buen conocimiento anatómico de la zona para poder realizarlo de la mejor forma posible. Existen dos tipos principales de rinoplastia, que son la abierta y la cerrada. La cirugía del septo tiene un doble objetivo. Primero, mejorar la funcionalidad nasal por corregir las posibles desviaciones que haya y también obtener injertos cartilaginosos que nos van a servir para la reconstrucción tanto de la punta, más de la punta, ¿verdad? De la punta nasal. Según el manejo del dorso, tenemos rinoplastia de dos tipos, que serían la estructural y la de preservación. Y tener en cuenta que la de preservación es de elección cuando el paciente ya tiene unas líneas estéticas de forma natural que son bonitas.